Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Delphi Academy. Hoy vamos a hablar acerca de databases NoSQL, en este caso MongoDB, con FireDAC en Delphi y C++ Builder. Mi nombre es Fernando Risato, soy consultor de embarcadero para América Latina. Bien, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿O qué está cubierto por este webinario? Inicialmente vamos a comprender un poco mejor lo que es una base de datos NoSQL, y también lo que es el MongoDB, que es una de las implementaciones de un motor NoSQL disponibles en el mercado, pero hay otros como Rive, Radupi, Netezza y muchos otros más. Vamos a comprender cómo podemos configurar, hacer la instalación, empezar con lo MongoDB y después obviamente MongoDB integrado a Delphi y C++ con Faridak. ¿Ok? Entonces, iniciando por algo más, un poco más conceptual. Entonces, ¿qué es un motor NoSQL? Bueno, inicialmente, obvio, es un motor que no tiene sintaxis SQL, o sea, um, es un motor de base de datos que, diferentemente de los motores relacionales, no soporta un sintaxis SQL tradicional, pero sí soportan consultas, queries, haciendo uso de una sintaxis con instrucciones basadas en JSON, ¿no? Y es una base de datos no relacional, o sea, los datos están dispuestos de una manera donde no hay, por ejemplo, foreign keys, no hay una consistencia enforzada por el motor, sino por la aplicación en la mayoría de los casos, ¿no? Uh, y NoSQL o Big Data, porque eventualmente, normalmente los motores NoSQL están relacionados con implementación de Big Data. Entonces, um, pero estos términos normalmente van a tener significados distintos en distintas implementaciones. O sea, no SQL es más como un concepto, pero no hay un estándar, no es un estándar, un patrón que se sigue en todos los motores, ¿no? Además, estos motores tienen como objetivo enforzar la velocidad y escalabilidad más que cualquier otra característica, o sea, más que cualquier otra feature o funcionalidad, lo enfoque principal es velocidad y escalabilidad. Así que usted va a tener algunos beneficios en los motores NoSQL que no se encuentran en los motores tradicionales, en los motores relacionales. Pero también los relacionales tienen algunas features, funcionalidades que usted no va a encontrar en los motores NoSQL. Entonces es un balance entre los dos. La verdad, los NoSQL o Big Data no es un reemplazo, no va a sustituir los motores tradicionales de RDBS, los motores que son relacionales, pero sí van a complementar. Hay muchas empresas que están adoptando los NoSQL como un complemento porque ahí se puede utilizar, por ejemplo, para hacer los sumarios de datos donde se concentra todos los datos de la compañía para ejecutar cálculos y cosas así, porque para esto tiene una performance excelente. ¿Ok? Bueno, lo que es MongoDB. Lo MongoDB es un motor orientado a documentos. Entonces, los documentos, la verdad, son como pares de name value. O sea, hay un nombre y un valor, ¿no? Como JSON, ¿no? La verdad es JSON, ¿no? La infraestructura es basada en JSON. Los documentos anidados, tener documentos anidados, tener soporte a arrays. Entonces, esto le reduce a la necesidad de tener joinings. Porque cuando usted tiene, por ejemplo, una persona que tiene tres distintos contactos, tres distintos teléfonos. Por ejemplo, estos teléfonos no son una tabla en separado como una relación con la tabla principal, sino son la verdad un dataset anidado, o sea, que está ahí embebido en los dataset principal, en la collection de datos principal. Entonces, esto realmente permite una flexibilidad muy interesante, ¿no? Y los esquemas son dinámicos, o sea, no tiene una estructura de datos fuerte, no es como un banco relacional, un motor relacional, no usted tiene que definir la estructura de la tabla, etcétera. No, básicamente usted va a definir la estructura de la colección e empezar a crear datos. No tiene que definir las tablas, etcétera. O sea, se no tiene
datos, no hay tabla, no hay una estructura ya definida, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de documentos, de un documento de MongoDB. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, los nombres, que son los atributos, ¿no? Ah, entonces, los nombres siempre están siempre entre comillas, ¿no? Los valores cuando string también siempre entre comillas. Todos los valores deben tener una separación por comas, como pueden ver aquí. Las llaves representan objetos, o sea, usted tiene objetos como este, ¿no? Porque son datos más complejos. Y los colchetes representan las arrays. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un array de 2 teléfonos. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de un documento de MongoDB. Un poco acerca de los términos, ¿no? Los vocabulario, cómo se habla acerca de la estructura de MongoDB. Muchas cosas, como pueden ver, nada se cría, ¿no? Son muy similares. Entonces, los databases, una tabla de un motor relacional es una collection de datos en MongoDB o cualquier otro motor NoSQL, NoSQL. Cada record de un RDBMS es un documento aquí en MongoDB y así tenemos ahí una correlación column, field, primary key también está presente en los dos, indexes, cursor, esquema, pero no hay en motores NoSQL, por ejemplo, cosas como foreign keys. Otros detalles acerca de MongoDB. Bueno, todos los documentos, cada uno de los documentos tiene un ID, este ID es único por todo el motor. Una colección solo existe cuando hay datos, o sea, no hay una estructura previamente definida. Usted empieza a inserir datos y ahí tiene la colección de datos. Los documentos de una colección no tienen un esquema rígido, o sea, típicamente cada documento es similar al otro, porque si no, no tiene una colección de datos que se puede hacer queries, etc. Pero no hay un esquema rígido, ¿no? No tiene soporte a SQL, pero la lenguaje de consulta realmente soporta estructuras muy complejas, incluyendo las expresiones regulares. Un poco acerca de cómo empezar con MongoDB, ¿no? La instalación. Bueno, hay instaladores disponibles en este sitio, entonces aquí en los sitios de MongoDB tiene instaladores disponibles para todas las plataformas, incluso Linux, Windows y Mac. Y básicamente la instalación en Windows es Next, Next Finish, o sea, es muy básico, muy sencillo y ya tiene el motor corriendo. Pero hay una alternativa interesante que es la que vamos a utilizar aquí hoy, que es este Turnkey Linux. Este sitio le proporciona algunas VM para VMware, para um, otras aplicaciones de virtualización. Y aquí se puede bajar, por ejemplo, una VM para VMware, pero también tiene para otras plataformas y ya lista, una VM Linux con MongoDB corriendo, todo disponible para usted empezar ya con las herramientas de monitoreo y de gestión de MongoDB, todo disponible aquí, como por ejemplo tiene aquí a los administradores como Rocky Mongo, etcétera, todo ya disponible para utilización. Entonces es una VM lista para utilizar, es Turnkey Linux. Aquí tiene miles de implementaciones distintas. Una de ellas es MongoDB. Se puede bajar por gratis y correr localmente. Es lo que estamos utilizando aquí. Entonces, esta es una VM Linux. Este es el IP donde está corriendo Mongo. ¿Ok? Muy bien. Rocky Mongo es una interfaz browser que vamos a mirar ahora aquí, que le permite hacer queries, consultas, comprender la estructura, cuáles son las estructuras que tiene en este motor. Entonces aquí tiene una visión general de los servers, una visión general de los databases, y aquí cada uno de los databases, aquí tenemos un database test, que es lo que vamos a utilizar para conectar con Delphi, y una colección de datos que es los restaurantes. Esta interfaz le permite hacer queries, por ejemplo, consultas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un documento, como pueden ver, ¿no? Y podemos escribir consultas basado en la sintax de queries basada en JSON. Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, queremos hacer una query de todos los restaurantes. Esto es una colección de restaurantes, todos los restaurantes que tiene cocina de Italian, ¿no? Entonces, submit query, aquí tiene como resultado solo los que son de comida italiana.
¿Ok? Entonces, esta interfaz le permite crear database, hacer insert de datos, importar uh, una, una colección de datos y todo más. En los sitios de MongoDB tiene algunos ejemplos de archivos JSON que se pueden importar directamente por esta interfaz. ¿Ok? Muy bien, entonces esta es la infraestructura que estamos nosotros utilizando. En términos de configuración es muy sencillo, básicamente tiene la configuración de la carpeta donde está la base de datos. ¿Ok? Y hay en comando de línea, usted puede ejecutar MongoD, que es lo daemon de MongoDB, y que va a estar, tener algunas opciones, ya está como motor activo. O configurar esto como los servicios. Lo instalador para Windows hace esto automáticamente, crea un servicio para usted. Aquí tiene algunos tutoriales, como instalar MongoDB, esto es directo de mongodb.org, y cómo conectar MongoDB con Delphi o C++ Builder, está en nuestro DocWiki. Toda esta documentación, ejemplos, va a estar disponible para usted en cerca de una hora después del evento, entonces no se preocupen, ustedes van a tener acceso a esta presentación y los links. Muy bien, los componentes en Delphi para que nos permiten manejar o conectar a MongoDB. Bueno, directamente aquí a los componentes, ¿no? FireDuck utiliza la misma conexión, FireDuck Connection, para establecer la conexión, pero como esto es un motor NoSQL, entonces tenemos componentes especiales para Mongo. Hay un Mongo Query, un Mongo Dataset y un Mongo Pipeline. Lo Mongo Query le permite ejecutar una consulta en una colección. Los resultados es un cursor que lo conectamos a un dataset. Lo pipeline es un componente que permite enviar consultas en modo pipeline. Después vamos, que son la lenguaje Fluent, la Fluent Interface. Entonces después voy a mostrarles un poco de esto. Estos son los componentes que tenemos en Delphi especialmente para MongoDB. La verdad están en FireDuck. Y vamos entonces a la acción con MongoDB directamente a la interfaz de Delphi. Entonces estamos aquí en Delphi Berlín y vamos a comprender un poco más este ejemplo. Tenemos aquí algunos ejemplos con MongoDB. Estos ejemplos todos son parte de los ejemplos nativos de Delphi. Inicialmente este Mongo Dataset, entonces vamos a comprender un poco mejor lo que está pasando aquí. Tenemos una conexión, como pueden ver, y aquí la conexión está configurada a conectar este IP, que es exactamente el IP donde está corriendo MongoDB. En esta puerta, esta es la puerta donde MongoDB por defecto le permite conexión remotas. Estamos utilizando aquí un usuario de pruebas, test. ¿Ok? Entonces aquí tiene la conexión. Ahí tenemos un MongoDB Query. Lo que estamos configurando enviando como configuración, como parámetros en este MongoDB Query. Bueno, inicialmente vamos a conectar al database test y vamos a consultar la colección. Vamos a hacer una query en la colección Restaurants. ¿Ok? Entonces, este es el MongoDB Query. Como pueden ver, aquí tiene un JSON Query. Y vamos a investigar un poco más aquí lo que pasa cuando ejecutamos la query. Entonces, este JSON query vamos a pasar a la propiedad de KeyMatch. Lo KeyMatch es la query de los componentes MongoDB, es donde ponemos la instrucción para hacer el filtro de los datos. Entonces, activamos la query y ustedes pueden ver que aquí tenemos tres grillas, ¿no? Y cada una tiene su data source, pero todos los data sources van a conectar a lo mismo, a la misma query, ¿no? O dataset. ¿Cómo esto es posible? Bueno, lo que pasa es que como tenemos los subdatasets o los datasets embebidos ahí, ¿no? Anidados, entonces podemos ejecutar la query y después extraer, entonces este field de la query, address coordinates, es un dataset field, entonces lo tomamos como un nest dataset y lo pasamos a los data source de coordenadas. Lo mismo para los grades, como pueden ver. Y con esto, si corremos la aplicación, tenemos la conexión con el motor de Mongo y un fetch en los datos. Como pueden ver aquí, las coordenadas las tenemos en esta grilla en separado y los grades, que es la graduación de los restaurantes, también en esta grilla en separado. Pero los grids tienen soporte, nuestro grid tradicional de grid de BCL tiene soporte a los datasets
embebidos, como por ejemplo aquí podemos mirar a este mismo dato automáticamente. Esto es automático de lo grid DBCL. ¿Ok? Entonces este nested dataset anidado ahí. Entonces podemos cambiar aquí, por ejemplo. Vamos a cambiar aquí la cortina para other. Hacer un fetch. Ahí tiene los resultados actualizados. Muy bien. Entonces, esta es la estructura básica para una aplicación con MongoDB y Faridac. Es lo mismo para Delphi o C++. ¿Okay? Otro ejemplo que me gustaría de mostrar a ustedes está aquí, este restaurants. Entonces, vamos aquí a restaurants. Y lo que tenemos aquí, bueno, aquí tenemos un poco más de detalles, ¿no? Inicialmente déjeme hacer aquí una corrección en lo IP para que sea posible conectar. Tenemos aquí algunos botones, algunos buttons. Inicialmente load data. Esto va a cargar este JSON, datos que está en formato JSON a lo motor, pero esto ya tenemos cargado. Entonces usted puede hacer aquí este insert por este botón o puede simplemente tomar este JSON dataset, este archivo de datos en formato JSON y automáticamente hacer la importación por la interfaz de Rocky Mongo aquí en la interfaz de gestión de MongoDB. ¿Okay? Pero lo que realmente nos importa aquí es la query. Entonces aquí estamos haciendo uso de query en formato Fluent, es lo pipeline. Entonces, como pueden ver, lo que va a pasar en esta query es lo siguiente. Estamos aquí tomando la conexión. La conexión, esta es solamente una variable para la conexión que tenemos definida aquí en la pantalla. ¿Ok? Entonces aquí estamos haciendo la atribución de la conexión. ¿Ok? Es una interfaz para la conexión. Entonces, en fcon vamos a hacer una query y nos gustaría mirar a lo motor test, a la database test, perdón, a la collection de datos restaurantes y hacer un find. Y nuestro match es la cocina es Italian y la ubicación, address zip code en esta región o esta área de localización del restaurante. Entonces, esto va a someter una query, ¿ok? A MongoDB. Entonces, vamos a ejecutar. Y los resultados lo estamos poniendo en un memo. Es solo para demostrar el concepto, ¿no? Como pueden ver, la colección toda de restaurantes tiene 25.000 y algunas líneas, algunos documentos, en la verdad. Y este es el resultado para la cocina italiana de Italia con este zip code o esta área, ¿no? Pero es posible hacer más. Entonces, por ejemplo, podemos agregar índices para tener una performance mejor, ¿no? de consultas. Podemos, obviamente, hacer actualización de datos, remoción de datos, perdón, inserte, actualización de datos, agregar índices para tener una mejor performance, ¿no? Y también utilizar el concepto de aggregates. Los aggregates me permite hacer como grupos. Es básicamente lo que es posible hacer como group by en un motor relacional. Los aggregates es la correspondencia para motores de Big Data. Entonces, en este caso, lo mismo, estamos haciendo un aggregate, la misma conexión, database test, collection restaurants, estamos ejecutando un aggregate y vamos a hacer un grupo, entonces, vamos a agrupar por la cocina y vamos a hacer un count de acuerdo con la cocina que tiene. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si corremos aquí la aplicación, aquí solo para mostrarles los índices, ¿no? La creación de índices. Estos índices son temporarios en memoria. Y lo agregué. Entonces aquí tiene la cantidad de restaurantes que tiene por cada una de las especialidades. ¿Ok? Pero podemos hacer cambios aquí tranquilamente. Por ejemplo, vamos aquí, vamos a cambiar aquí para Mexican.
Entonces los restaurantes de México. Ahí vamos aquí, no queremos la región, no queremos dónde está ubicado, pero solamente la cocina mexicana y vamos a correr la aplicación. Entonces, como resultado, pueden ver, tenemos aquí todos los restaurantes por cada uno de los zip codes, cuántos restaurantes de comida de México tiene disponibles en este dataset. Sí, es realmente algo bastante interesante y bastante flexible, como puede ver. Se puede crear una gran cantidad de posibilidades en términos de consulta, ¿no? Básicamente tiene que comprender la sintaxis. ¿No? Es obviamente un poco de tinta, pero bastante interesante como pueden ver. Es sencillo, ¿no? No hay dificultad en comprender esto. Es realmente interesante. Entonces, esto es lo que permite nuestro soporte a MongoDB en Faridak. En Faridak también tenemos soporte a Teradata, que es un motor que no es exactamente Big Data, es más enfocado en la parte de Data Warehouse, pero también es soportado nativamente por Faridak, CNDF o C++ Builder. Muy bien, entonces estos son los ejemplos de hoy de la integración de Delphi con Faridak y MongoDB. Aquí tiene un poco más de recursos a la documentación en DocWeek de MongoDB, la parte de instalación, también una introducción a la parte de CRUD, o sea, cómo hacer un insert, pd, delete, esto directamente de MongoDB, o sea, es importante comprender cómo realmente la cosa va a funcionar directamente en el motor, porque en Delphi es todo muy sencillo, básicamente los componentes va a hacer todo para usted, pero es importante comprender más en detalles cómo realmente esto pasa en el motor, cuáles son las instrucciones, etc. En este post de Jim, usted va a encontrar más ejemplos, algunos más avanzados también, y una integración de esto con carries locales de Faridak, que es otra abordaje también bastante interesante. Y este link es más conceptual, él va a hablar un poco de cambios de los esquemas, o sea, cómo cuando es necesario hacer un cambio en la estructura de un collection, cómo debemos proceder. Entonces, son algunos links ahí, algunos recursos, enlaces, algunos recursos adicionales. Estos libros, para los que quieren se aprofundar más, tener más conocimiento acerca de MongoDB, e eventualmente crear una aplicación para su cliente, estos son dos libros que son muy recomendados. Los dos están disponibles en Amazon. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Vamos ahora con preguntas y aquí tiene una vez más los contactos. Y por favor síguenos en Embarcadero Latam en Facebook, donde ponemos ahí todas las novedades, invitación para eventos como este, eh, todas las noticias para nuestra comunidad de Delphi y C++ Builder. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su tiempo y hasta el próximo episodio de Delphi Academy.